mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Santa Teresita, Mar del Tuyú, Pinamar, toda, un poco antes de Mar del Plata, ¿no? Acá la costa era un páramo. De una u otra manera nos enterábamos. No se veían paredes pintadas. De lo que venía haciendo el gobierno de facto en 1976. Era como vivir en un paraíso. Vamos musarela gambeteando el vado, buscando al pendejo que se ha muerto ahogado. Vamos musarela juntos a remar, antes de que el río lo encane en el mar. El picho fondeando con gritos y quejas, bajo la resaca y unas ramas viejas. Lágrimas de luna con fache menguante, mojan los penachos de un pasto atorrante. Y el viento dejaba su flor chomería en la boca estorta que estalla el río. Era pleno verano y era así que esa sensación de que... se escuchaban aviones que volaban bajito. Decían, ¿y si estamos bañando y aparece uno? Yo le preguntaba a mi amiga que la veía nerviosa. ¿Quiénes eran esos? ¿Qué pasaba? ¿De dónde salen? Le digo, Elena, ¿qué pasa? Que nadie los reclama, ¿viste? Entonces, Elena, medio como que asustada, llorando, me contaba lo que pasaba. No había náufragos, no había justificación. Vengan los finoles del río apartado a ver el pendejo que se ha muerto ahogado. Que vengan los ladrones de la vecindad antes de que el río lo encane en el mar. Lo encane donde resumidas enlazan las olas. El canto lloroso de un sauce en la orilla rebota en la luna que apenas y brilla. Finoles y gronchos vengan a ayudar, porque ya este río lo encana en el mar. Porque ya este río lo encana en el mar. Pero no, de ese tema no hablamos. De ese tema no se hablaba. ¿Qué pasa? Que aparecen en el tema. Pero yo sé que alguien sugirió que guardáramos silencio. Ya en esos días había salido, creo que en La Opinión, que habían aparecido cuerpos en las playas. Ahí dicen que aparecían los cuerpos en la playa. Por eso es muy probable que sean los cuerpos esos que tiraban de los aviones, ¿cierto? Muy probable. Porque no había enfrentamiento con estos lados. Era todo así un status quo, había de como que no se hablaba, no se preguntaba. Lo que se escuchaba que estaban saliendo con muertos en las playas. Y el silencio. ¿Vio como eso de los monos? No hablo, no miro, no escucho. Bueno, ese fue el clima imperante en aquellos tiempos. Adriana Ferraro. Vine el 24 de diciembre del 76. Llegamos a la costa con mi familia, mi papá y mi mamá y 2 hermanos. Nosotros pertenecíamos al antiguo partido General Lavalle. El 1 de julio del año 78, a través de un decreto ley, se crean 4 municipios urbanos, entre los cuales está el municipio, el denominado municipio urbano de la costa, que a partir del año 82 se comenzó a denominar Partido de la Costa. Me llamo Alfonso José Catulo. Hace 37 años que estoy en Mar de Ajó, vine en el año 65. Yo a partir del 74 empecé de ambulanciero en la unidad sanitaria de Mar del Tuyú, aquí a pocas cuadras. Y en esa época era muy tranquilo,
no había prácticamente centro, eran algunos que otros negocios. Era muy distinto. Esto era muy precario todo. No nos olvidemos de que ni siquiera teníamos hospital, apenas una salita de emergencia. En esta zona era muy desprotegida, lo único que estaba era bombero, teníamos una pequeña sala de primeros auxilios. Hubo una explosión demográfica a partir de la creación en el año 76 de la ruta interbalnearia. Eso produjo un incremento en la infraestructura edilicia y fundamentalmente un crecimiento poblacional muy importante, ¿no? Más o menos en esos años fueron los intendentes que no eran elegidos por el pueblo, ¿no es cierto? Eran puestos por las autoridades de arriba. Y en ese momento yo era muy chico, tenía 18 años, pero la imagen que tengo era de que decían que eran terroristas o que lo tiraban los barcos. Quizás no éramos conscientes de lo que estaba pasando. ¿Qué era lo que se comentaba? Y que eran, posiblemente podían ser presos políticos. Igualmente, como esto es chico, y en aquellos años, estamos hablando casi de 25 años a la fecha, todavía nuestra población era más reducida, es evidente que tenía que haber algún tipo de comentarios. Y todavía le digo yo a los 8 muchachos, en cualquier momento que van a aparecer para acá, para el cementerio este de ellos. Como no estaba todavía el cementerio de Mardejo, En una oportunidad, estando yo acá en el bar, estábamos fuera de temporada, es lo que me acuerdo, porque hace muchos años de esto. En este mismo lugar se sentó una persona alta, unos 50 años, rubio, delgado. Y se puso a tomar whisky, o sea, me pidió un whisky, después otro whisky, y así. Se puso a charlar conmigo, parecía como que estuviera muy ansioso por hablar. Después de unos cuantos whisky, este hombre me comenta de que estábamos viviendo, me dice, como una situación muy delicada, muy grave. Le pregunto, ¿por qué? Y me dice, realmente, dice, estamos tirando gente viva al mar, gente viva al mar. Fue secuestrado en la estación Castelar el 15 de abril de 1977. El 4 de abril del año 77 me detienen en el departamento de la policía. Estoy desaparecido, me llevan a la Superintendencia de Seguridad Federal. Mi nombre es Miriam Lewin, soy sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada. Me llevaron a un lugar de inteligencia de la Fuerza Aérea, donde estuve aproximadamente unos 10 meses y medio, y de ahí me llevaron a la ESMA. Soy Lila Pastoriza, soy periodista
Estuve secuestrada en la ESMA entre junio del 77 y octubre del 78. Y bueno, y así empezó mi año y medio en la ESMA. Digamos, 15 meses adentro del campo de concentración y después estuve casi 3 meses en una especie de libertad vigilada en Bolivia. Porque el largo brazo de la Marina llega a todas partes. Ya están anunciando que estamos llegando. Eso seguro. Ahí están diciendo. Los vehículos entraban por la entrada del 8209 de Avenida Libertador. Era una de las entradas. Otra de las entradas es por atrás. Pero a mí me entraron por acá. Por la línea Libertador. ¿Qué día llegaste, Víctor, acá? El viernes 10 de agosto de 1979. Hemos llegado a la Revolución Argentina. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor. Yo pertenezco a una generación que vivió, digamos, prácticamente toda su parte de su niñez y su primera juventud o adolescencia bajo dictaduras militares o bajo amenazas de dictaduras militares. Así que quizás uno de los momentos más significativos en la historia de nuestras vidas fue el 25 de mayo de 1973. Los militares que se van repudiados por todo el pueblo, que gritábamos en la Plaza de Mayo, se van y nunca volverán. En esa misma plaza, mientras celebraba esa victoria y donde sentía que yo algo había tenido, una pequeña porción, pero algo había tenido que ver con esa victoria, también me decía, sabemos que van a volver y tenemos que estar mejor preparados que las veces anteriores para cuando vuelvan. Pero hay que ser justos, esto no empieza con el golpe, esto empieza antes, esto empieza ya con la AAA. Se percibía en todo la llegada de lo terrible. El año 75 fue un año muy donde se veía que la cosa venía cada vez más pesada. Existía una organización llamada AAA, que era Alianza Anticomunista Argentina, que ya estaba haciendo estragos en la sociedad, con una metodología muy particular, que era el secuestro y la muerte. Los crímenes de la AAA durante todo ese año fueron muchos. La posibilidad de que siendo un militante popular, militante político, era además naturalmente la hija de Rodolfo Walsh, o sea que todo el año 75 fue un año donde uno suponía que tal vez si salía de su casa lo podían matar. Veía con tanto miedo y estupor y indignación el hecho de la cantidad de jóvenes que se estaban matando, a pesar de que teníamos un gobierno democrático, no cabía, no pensábamos que iba a llegar a figurar esta nueva figura que era la del detenido desaparecido. Creíamos que en algún lugar los chicos estaban presos.
El golpe estaba anunciado desde hacía varios meses. No creo que había una conciencia generalizada en la comunidad de qué era lo que verdaderamente estaba pasando. La delicia cotidiana que era la militancia, el contacto con la gente, de sentir que tocábamos la utopía con la punta de los dedos, se transformaba en otra cosa, en una pesadilla cotidiana. A plena luz del día, autos sin patente, con gente adentro disfrazada, que eran tipo mercenarios con armas largas, eran los que andaban abriendo las puertas de sus coches y los introducían a los que se tenían que llevar por la fuerza, a los golpes. Sabíamos que por ahí aparecían cuerpos en la playa, pero no había una conciencia real de qué era lo que estaba pasando. Que la gente se callara hay que entenderlo dentro de lo que significaba el terror produciendo sus efectos. A las patadas abría el hogar y se llevaba a todos los moradores, fueran ancianos o niños. Los mismos represores que en determinadas situaciones estaban en una pinza o hacían un allanamiento con uniforme de fajina, eran los mismos que después llevaban a los prisioneros y procedían a torturarlos y los hacían desaparecer. Cuando empieza la dictadura, los primeros que caen son los más expuestos. Vos te enterabas de cosas que te sucedían como vecino. En tu barrio se llevaban gente. En tu barrio venían a buscar a alguien en la casa de al lado o en la casa de la esquina. Bueno, que uno siempre habla de los Falcon y los Falcon verdes, pero era Falcon verde, amarillos, azules, negros y todas las marcas de autos que se te puedan ocurrir. Llegó un momento en que lo único que esperábamos o lo único que nos preguntábamos era ¿cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me toca? Y habían decidido practicar la desaparición de personas y que esto era un plan. Y a partir de ahí empiezan las cadenas de delación. A partir de ahí empieza la picana, la tortura, y a partir de la caída de un delegado caían otros activistas, y a partir de esos activistas caían otros y otros y otros y otros y otros, y esto se iba abriendo. Era como la lengua de fuego de un dragón. Como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. En realidad empezaba antes del secuestro, porque para ir a secuestrar a una persona tenían que haber arrancado la información a otra persona que estaba secuestrada. Esa generación de causas-efectos es lo que uno percibe cuando empieza a conocer las historias de cada una de las personas desaparecidas. Y así puede, en todo caso, avanzar en las hipótesis en relación en cuál de los núcleos represivos puede haber estado una determinada persona, lo cual es muy importante a los efectos de lo que vamos a hablar después. Finales de noviembre desaparece mi hijo mayor, Oscar Manuel. Y desaparece él y mi nuera y mis 2 nietos. A mis hijos sé que lo llevaron al Olimpo, que mi hijo muere en la tortura, que mi hijo mayor, que hoy tendría 53 años. Y sé que a mi nuera la llevaron en un vuelo en enero del 79. De mi hijo Ramón, de Enrique Ramón, no tengo idea porque no sé
¿Dónde desapareció? Los tres fuimos secuestrados de Valentina Alsina, llevados a la ESMA y bueno, muy duramente torturado en el caso mío y de mi compañera. Al quinto día le dieron la libertad y yo me quedé en la Escuela de Mecánica de la Armada, en este edificio, 4 años y medio. Me ataron al camastro metálico que tenían allá y ahí, digamos, los dos represores que se repartieron los roles del bueno y del malo fueron el capitán Francis William Wammon, alias Duque o Pablo, y el teniente Antonio Pernías, alias Martín Trueno Rata. Mientras Pernías me golpeaba y me metía la picana eléctrica, Wammon decía que él era bueno y que creía. De ahí ya mejorada un poco, no me pegaban, no me torturaron tanto, las torturas fueron pocos días, calculo que habrán sido 5, 6, 7 días, pero hay una de las cosas que más me quedaron grabadas, a pesar del dolor y de todo, es que me repetían constantemente: nosotros te vamos a enseñar a parir hijos machos y no montoneros. Esa temática así, que es tan oscura, tan negra, nunca me introduje porque trato de no inmiscuirme en lo que no me atañe. Mucho va a la playa la gente lugareña y con parientes y amigos, y entonces era gente toda conocida. Nos vamos enterando de una u otra manera que empiezan a aparecer cadáveres en las costas de lo que era General Lavalle y luego el Partido de la Costa. La gente se estaba bañando y por ahí salían unos restos. ¿Recuerda la aparición de cuerpos en la playa? Sí, tengo oído de eso. Visto no, porque no me gustaban las truculencias. Eran arrojados por la oleada acá hasta la orilla, a la última rompiente, acá a Lolita. Era diciembre del 76, si mal no recuerdo, sí, justamente diciembre del 76 apareció los primeros 2, 3, 4, 5. Hay gente que piensa que no se puede dar tantas casualidades. Yo que los vi, que los toqué, eran despojos humanos, que arrojaba el mar y los arrojó durante un mes, una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Durante 2 años, casi 3, aproximadamente desde del 15, el 20 de diciembre al 15-20 de enero.
Para esa gente nadie había muerto de un ataque cardíaco. No, porque aparecían mutilados, no sé si me entendés, una cosa así. Veíamos una lucecita, digamos, al fin del firmamento de lo que era el mar y la tierra, y daba la casualidad que a los 20, 25 días que aparecían esos aviones dando vuelta, aparecían los cadáveres acá en las costas de Santa Teresita. Alguien los tiraba, no se sabían si era avión o barco. Guardavidas mayores que yo, ya veteranos de aquella época, en algunas charlas por ahí comentaban, ¿no? Entonces, bueno, si bien mucho no se hablaba, siempre se escuchaba, ¿viste? De que un cadáver, de que dos, de que uno en San Clemente, que otro en allá. Y sabe que allá en San Clemente, sabe que allá en tal otro lugar. Dicen que San Clemente fue un lugar de salida de muchos cadáveres. Y ella me contaba, bueno, que aparecían cuerpos envueltos en bolsas negras, atados con alambre. El ahogado es otra cosa, totalmente diferente. Y he visto bastantes cosas, así que no quería ver más. Lo que yo considero más que nada morbo. No fui a la playa a ver. Pero tengo entendido que salían restos de personas. Cuando llegamos, bueno, vimos lo que vimos, era un cuerpo de una chica joven, atada con alambre. Permanentemente aquí en la costa aparecían cadáveres. Yo estoy hablando de haber recogido más de 20, con los bomberos, ¿no? Lo que nosotros tenemos sentados son 14 cuerpos. Se sentía un olor feo, un olor raro. Qué sé yo. Las partes aparecían mutiladas. Se veía un cuerpo de mujer, pero mutilado. Bueno, que los cuerpos estaban muy descompuestos, que no te dabas cuenta que eran cuerpos porque estaban así muy hinchados y desgajados. Nosotros sabíamos que se estaban levantando en todos lados, entonces eso era lo que a nosotros nos daba de pensar cómo. ¿Qué naufragio es? Que están sacando en Pipina y están sacando en Mar del Plata y todos en las mismas condiciones. No había náufragos, no había justificación. Y aparecían en los diarios terroristas, que el terrorismo, que qué sé yo. Entonces la gente diría, ¿y serán estos los terroristas que dicen que aparecen por acá? Yo presumo que evidentemente había alguna intencionalidad en que los cadáveres no fueron identificados. En el año 77 sería más o menos aproximadamente, me acuerdo porque mi señora estaba embarazada de un nene que tenemos del 78. Porque claro, imagínate, plena temporada, sale bollando un cadáver. Me llamaron alrededor del mediodía para sacar un cuerpo que había aparecido en la playa. Se metió así, adentro del gomón, para que la gente no vea mucho. La actuación de bomberos está registrada en los libros del cuartel. Y así con el gomón se salió a la playa y ya estaba esperando la ambulancia. Una arriba y... Bueno, vine con la ambulancia, lo cargamos sobre una chapa. Al cuerpo le faltaba la cabeza, la parte de las muñecas, la parte de los pies y las extremidades. Eso es lo que le faltaba. Fueron 11 en el 77, otros 11 o 12 en el 78 y 11 más. En total, nosotros, los bomberos voluntarios de Santa Teresita, recogimos de estas playas, de nuestra jurisdicción, que abarca Las Toninas, Santa Teresita y Mar del Tuyú, 33 cadáveres. Totalmente desnudos, sin genitales a la vista. Algunos cráneos presentaban, digamos, signos de haber sido ejecutados. Yo me acuerdo que el doctor Dios, Roberto León Dios,
que era el médico policía, me decía, ¿ves? Este es un tiro de FAL. No había ningún cuerpo totalmente, digamos, que usted pudiera decir se ahogó. Y la misión nuestra era levantarlo, entregárselo a la policía en donde ellos dijeran. Nos llamaban a nosotros, íbamos al lugar y esperábamos que llegara policía, que tomara las notas o los datos que tenía que tomar y bueno, después se procedía a retirar el cuerpo de la playa. El hecho de que estábamos en el Caracol una noche tomando algo y suena la sirena, los bomberos piden una ambulancia para el muelle y abajo del muelle había una chica. Algunos atados con alambre del 4, es un alambre el más fino, pero es un hierro de construcción. Ligaduras de soga en las piernas, ligaduras de soga en las manos, algunos encapuchados. Había salido también un cadáver que supuestamente también ya venía con mordeduras, con faltantes, que eso nunca nadie tampoco lo reclamó. Había cadáveres que le faltaban los brazos. El que tenía capucha le sacaron la capucha y tenía un agujero en la cabeza. Piernas quebradas, brazos quebrados, torsos golpeados, caras golpeadas. Después empezaron a salir prácticamente destrozados, maniatados, con las manos atadas, con una capucha. Los pechos cortados, quemados con cigarrillos, sin la yema de los dedos, sin partes de la dentadura. Eran cuerpos muy jóvenes, que los dos primeros que aparecieron eran dos chicas. El bombero levantó de ese tipo de cadáveres que se notaban que habían sido, bueno, maniatados, matados, no sé cómo, 14 en total. Yo participé de los 14 cuerpos que se encontraron, aparecieron en la playa, 11 fui yo. Se han muerto nuestros hijos, que nos digan, pero que no nos dejen en esta incertidumbre. Yo tengo 2 hijas desaparecidas. Darle pie a las argumentaciones que presentan las organizaciones como Madre de Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo, cosas así por el estilo, que son organizaciones que responden evidentemente a intereses del marxismo internacional, es a tomar una posición tendenciosa. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Ha habido enterramientos clandestinos y ha habido destrucción por el fuego y ha habido destrucción mediante el vuelo. De modo que el vuelo era sin duda funcional a esta política del terrorismo de Estado. Me dicen que me van a trasladar, no me dicen dónde, me encadenan, me meten en un celular
y me llevan a la base aérea de Don Torcuato, donde me encadenan en uno de los aviones. Es un pequeño avión, está como 2 horas o más volando sobre el Río de la Plata, la costa uruguaya, el mar y la costa argentina. Cuando el piloto recibe un comunicado que me trasladen a la base aérea de Morón. Se ve que la presión internacional era tan fuerte, incluso hasta el Papa Pablo VI en ese entonces, que reclamaba por mi vida a la dictadura militar argentina. Eso me salva la vida. Se bajaba con un Jeep Gladiator doble tracción, con nosotros bajaba el médico policía, el doctor Dios, llenaba una ficha antropológica, no sé cómo, una ficha médica. Y en ese tiempo era médico de policía acá que era de Santa Teresita, el doctor Dios. Y ponía polifracturado por caída de altura. Tal es así que yo un día le dije, doctor, a usted lo van a meter preso. El médico forense era el doctor Dios. Y me agregó, me espetó. Yo no pongo que lo tiran de los aviones. Lo que dijo, o estas personas fueron muy golpeadas, o él suponía que se habrían caído de algún barco. El doctor Dios era el que se encargaba de hacer autopsias, aunque eran muy difíciles. Lo cual después supimos que no era así, que fueron, por lo que se comentó después, que eran de aviones. Era un médico muy querido en el pueblo. Que pienso que a raíz de todo ese trauma el doctor Dios falleció, le dio un ataque al corazón, porque él era el que se encargaba de todo eso. Lástima que las personas que pueden dar testimonio están muertas, lamentablemente. Lo que a mí me llama la atención es una cuestión que siempre me quedó como un interrogante, que a los 20 días de haber encontrado el tercer cuerpo, el doctor Dios fallece. ¿El doctor Dios era forense, funcionario? Forense. ¿Y de qué fallece? ¿Cuál es la versión? Lo encontraron muerto en la cama. ¿Y la versión oficial cuál es? Todos dijeron que era un paro cardíaco. ¿Y usted duda de Tengo un gran interrogante, porque aparte lo apreciaba mucho. Me encuentro con la camioneta de los bomberos y de lo que más recuerdo, por supuesto, que era el jefe de los bomberos, que era Mario Cabo. Yo sentía un olor muy feo. La camioneta estaba tapada con una lona. Uno de los muchachos que lo conocía, que no recuerdo el nombre, me muestra así un poquito y bueno, ahí había cadáveres. La labor de bomberos se resumía, digamos, a venir, levantar el despojo en una Gladiator, llevarlos a la unidad sanitaria en aquel entonces de Santa Teresita, en la calle 39, esquina 5, a un chalet que se denominaba morgue, pero que carecía totalmente de frío, o lo que conocemos nosotros por una morgue. Aparte yo veía pasar por casa la ambulancia de los bomberos, que iba sobrecargada de peso, porque levantaban restos, pero no los fui a ver nunca. Y bueno, lo cargamos en una chapa en descomposición, lo llevamos a la morgue de Santa Teresita, que en ese momento era en la unidad sanitaria. Y lo que utilizaba la sala de primeros auxilios en ese momento era un garage improvisado, y lo usaba de morgue. Que los ponían en la morgue ahí de Santa Teresita, en la calle 39, que había mucho olor, que no sabían qué hacer, que se amontonaba, que había muchos cuerpos y que en ese lugar no se podían poner más. Era imposible acercarse alrededor por el olor que había, esa descomposición de los cadáveres. Porque los turistas habían hecho una movida para que sacaran todo eso, porque era un olor nauseabundo
llegaban hasta 100 metros a la redonda. Mi convicción sobre que los traslados eran la muerte no la tuve hasta después de mucho tiempo de estar en la ESMA. En uno de los cables de ancla que cita ese despacho a un año del golpe, se decía que había habido una fiesta en un boliche que en la época era conocido, creo que era Mau Mau, y que ahí había un montón de militares en una de las mesas, en una de las fiestas, y uno de ellos, que creo que era un alto jefe de la aeronáutica, medio en pedo supongo, se había vanagloriado de que habían encontrado la solución, porque esto era la solución. ¿Qué hacían con los subversivos? Los metían a todos en una bolsa y los tiraban al mar. Los marinos habían descubierto una forma práctica de desembarazarse de los cuerpos en el mismo momento que ejecutaban a las víctimas. Incluso los milicos llegaron a comentar que los primeros tiempos, digamos, precisamente aparecían los cadáveres en la costa porque los tiraban demasiado cerca. Totalmente develado cuando Scilingo hace una confusión frente a cámaras de que él por lo menos había matado o había arrojado al mar con vida a 30 prisioneros de la ESMA. Yo hablé con Scilingo de ese tema. Y aparentemente esos habrían sido de los primeros vuelos que se hicieron, cuando ellos todavía no dominaban bien las técnicas necesarias para hacer desaparecer los cuerpos, cosa que luego habrían corregido. Por ejemplo, esos cuerpos habrían sido arrojados con ropas, vestidos, y eso, por alguna razón que yo no entiendo, habría favorecido la aparición, además de cálculos incorrectos de corrientes marítimas. Yo lo recordé mucho esto, porque aquí en esta oficina estuvo Scilingo, el capitán Scilingo. En los vuelos siguientes en los que él participó, por eso, antes de arrojar a las víctimas al agua, los desnudaban. Él menciona vuelos que se realizaban todos los miércoles. Aquí contaba que él había participado de varios vuelos donde arrojaron 30 prisioneros, donde los inyectaban. Decidieron ponerle esa inyección que se llamó pentonaval, que era el pentotal que daban, y entonces estaban vivos, adormecidos. Él personalmente declara haber participado en 2 de esos vuelos. En uno se asesinaron a 17 personas y en el otro 13. Esa es la verdad, lo que él ha contado, y es la verdad que no hubieran... La ironía es que le creen al victimario y no le creen a la víctima. Él admite su participación en el asesinato de 30 personas. Yo creo que es la carta abierta la que menciona por primera vez que los aviones están despegando de Campo de Mayo y que arrojan prisioneros al mar y que estos prisioneros están con vida. El vuelo reunía 2 momentos en uno, que era el asesinato de la víctima y la desaparición del cuerpo. En los otros casos se trataba de 2 momentos separados. Y eso contó, lamentablemente, con la aprobación de las jerarquías eclesiásticas, que definieron ese método aberrante como una forma cristiana de muerte. Se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea. Sin que se enteren, el general Videla
el almirante Macera o el brigadier Agosti. Las 3A son hoy las 3 armas y la junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre violencias de distintos signos, ni el árbitro justo entre dos terrorismos, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y solo puede balbucear el discurso de la muerte. Una cosa es decir cómplices y otra cosa es decir partícipes, y lo especifico. Un sábado le digo a mi nuera, mira, vamos a ir por todos los obispados. Fui a ver a Monseñor Gracelli, a pedirle a ver si él podía averiguar sobre mi hijo. Quería cerrar la puerta y no quería ni que le hiciera ninguna pregunta. Vaya y averigüe usted y yo no sé nada, yo no tengo nada que responderle. Parecida a la grosería cuando lo fui a ver a Balbín y dijo, ¿por qué no cuidaron a sus hijos? Una cosa es decir cómplices y otra cosa es decir partícipes, porque los capellanes de las 3 fuerzas estaban en los cuarteles, entraban a los campos de concentración, veían a la gente torturada, las palmeaban para decirle que siguieran hablando, y sin la participación de políticos, de la iglesia, de empresarios, del poder económico que es el que digitó todo, era imposible hacer una dictadura militar como la que fue en la Argentina. Imposible. Había camiones municipales que cargaron algunos cuerpos y los llevaron a un cementerio acá en Lavalle. Desde Santa Teresita al cementerio de Lavalle se hacía en camiones Dodge municipales de aquella época. Y que en ese lugar no se podían poner más, y nadie los reclamaba y había que darle una salida y los llevaban ahí al cementerio de Lavalle. Camiones que en su momento decían que eran de la municipalidad. Enseguida se cargaba con camiones municipales, se tapaban de cal. Que los cadáveres iban a una fosa común y se rociaban con cal viva. No se levantaban así con la arena, después los llevaron a un osario municipal en Lavalle, el cementerio. Me comentaron algunos de los compañeros míos que sí, que algunos cuerpos habían traído de la costa. Que ellos muchas veces iban a trabajar ahí a Mar de Ajó y en la tarde regresaban y cuando venían de vuelta les ponían los cadáveres. Dice, vos sabés que me tocó traer un cuerpo de la costa, que le faltaba la mano. O así, vio, estaban los cuerpos medio destrozados, así. Lo que se escuchaba es que estaban saliendo con muertos en las playas. ¿Y ellos le comentaron a qué lugar los llevaban? Sí, que lo habían traído al cementerio. Como a los 4 días, 5 por ahí. Me dice que
Mi hermano ahora dice, van a traer, dice, un camión viene, dice, con unos muertos que han sacado el agua, dice, de las playas. Pero ustedes no se metan para nada. Y ya venía el camión con el resto, con los cuerpos ya. Nosotros no hicimos nada. El municipio que se hizo cargo de todo, trajeron el personal y ellos hicieron la fosa. Pero nosotros en ese momento, ni el encargado que era mi hermano, ni el personal, no echamos ni un puñado de tierra. Pero una sola vez trajeron nomás, con el camión, Después decía que habían salido, pero al cementerio que nos llevaron más. No metimos la mano para nada, ahí. Nada. Todos hicieron cargo el municipio. Los hacían ir a todos cuando llegaban esos camiones. El que estaba encargado del cementerio, que venía de hacía unos cuantos años atrás, sabía dónde estaba. Yo me fui para allá atrás, para el fondo. Ellos lo taparon, todo. No, yo estaba, nos dice. Yo me escondí, yo estaba, yo sé. Está en aquel sector, dice, en aquella esquina, aquella punta. Ahí. Y en el libro de cementerios figuraba allí, en unos espacios, la parte referente a sepulturas, o más que sepulturas yo diría que se había enterrado a personas en conjunto. Es decir, en este caso no se especificaba y figuraban dentro del propio libro como NN. Ninguna. Han enterrado los primeros muertos y después no trajeron más. Una sola fosa. En una sola fosa fueron todos. Metieron todo de una sola fosa. Y ahí lo tiraron como una bolsa de papa. Desenterrar estos cuerpos es traer a la superficie de lo que es nuestra sociedad una verdad que muchos quisieran no saberla, no palparla, esta verdad, porque así se quedan tranquilos de conciencia. Yo creo que hay que seguir buscando. Justamente estos huesos hablan y cuentan la historia. Es necesario encontrarlos. Primero, para tener las pruebas para la justicia plena, pero fundamentalmente y antes que nada, para que los padres, la familia, tenga por fin el descanso de una realidad que presume, pero que nadie le dice si es así. Nosotros por eso somos partidarias de las exhumaciones. Vamos a seguir adelante con la investigación de ustedes, porque esta es parte de nuestra historia. Hay una especie de preconcepto de acuerdo con el cual solo podrían ser identificables, entre comillas, aquellas personas que hubieran estado en los centros clandestinos que no tenían acceso a avión. Y eso es falso, porque existe la posibilidad de identificar a personas que hayan sido sometidas al traslado aéreo. Es cierto que es mucho más difícil y que es estadísticamente mucho más improbable, pero imposible no. Yo le había puesto una cruz de fierro, pero sin nombre. Yo le había tenido que poner un cartel NN, para que lo respete más. Pero yo le puse como una cruz así nomás, para saber a dónde está. Los cuerpos que aparecían en la playa eran traídos en camiones municipales hasta este cementerio, el cementerio General Lavalle. Según los testimonios del sepulturero Montenegro y los datos obtenidos en los libros del cementerio,
los cuerpos enterrados se encontrarían en este lugar. ¿Ahí? Ahí, pie. Pie. Bueno, hagamos una cosa, tapalo, abrimos allá y vemos las piernas. La boca de estos de Argentina. Nosotros vinimos acá porque tenemos bastante esperanza de poder identificar a estas personas. Podría tratarse de personas secuestradas seguramente en el segundo semestre del 78. Esa de 3 casos fueron identificadas mediante comparación de ADN como Azucena Villaflor, Esther Palestino de Cariaga y María Eugenia Ponce. Esa es la estructura de lo que le queríamos decir. Se desesperó cuando le robaron a un hijo, cuando la dictadura secuestró a mi hermano Néstor, que en ese momento tenía 24 años y quería ayudar a construir un país más justo, comprometiéndose con la lucha de ese momento. Agradecimientos tengo muchos a las madres que tanto lucharon contra la impunidad y contra el olvido, que día a día siguen luchando. Gracias, realmente gracias a todas y a cada una de las madres. Agradecer también a ese equipo tan valioso de investigación de audiovisuales de la Universidad de La Plata, encabezado por Pablo Torello, quienes luego de una investigación dieron con las tumbas de NN en el cementerio de General Lavalle, y esto se ve reflejado en su obra Las playas del silencio. Y plantearon que era posible trabajar en equipo, y así lo hicieron junto al equipo argentino de antropología forense. Estos últimos cumpliendo muy bien con su tarea, precisa y científica, la cual nos permitió saber que los cuerpos hallados pertenecían a Ángela Aguad, Leonid Duquet, Mari Ponce, Esther Cariaga y a mi madre, Azucena Villaflor de Vicente. Cecilia, hoy llegamos al final de todo un proceso que es lo que te invita a reflexionar. Se mezclan cosas
muy duras en el medio, ¿no? Entonces el significado es así como de dolor y de reencuentro. De dolor porque, bueno, no es fácil pensar que a mi mamá la torturaron y la tiraron viva desde un avión. Y de reencuentro porque ahora tiene un lugar, sé dónde está, bueno, y lo que para ella representaba la plaza, ¿no? ¿Qué país es el que 28, 30 años después, digamos, va a ver a Azucena desde acá? A diferencia del que vio cuando vino por primera vez a la plaza. Y va a haber un país con democracia. Esa es una gran diferencia. Pero no sé. Va a seguir viendo un país hasta ahora, un país donde no existe la justicia social y donde no existen las mismas posibilidades de los chicos de comer, de alimentarse, de educarse, de tener salud. Y hasta que no existan las mismas posibilidades y haya una diferencia tan grande entre los ricos y los pobres, no es el país que Azucena ni Néstor querrían ver. Vamos musarela gambeteando el vado, buscando al pendejo que se ha muerto ahogado. Vamos musarela juntos a remar, antes de que el río lo encale en el mar. El picho fondeando con gritos y quejas, bajo la resaca y unas ramas viejas. Lágrimas de luna con fache menguante, mojan los penachos de un pasto atorrante. Y el viento dejaba su flor chomería en la boca estorta que hasta ayer reía. Los finoles del río va apartado a ver el pendejo que se ha muerto ahogado. Que vengan los varones de la vecindad antes de que el río lo encane en el mar. Lo encane con pilcha de blancas estolas, donde el río humida se enlazan las olas. El canto lloroso de un sauce en la orilla rebota en la luna que apenas y brilla. Finoles y gronchos vengan a ayudar, porque ya este río lo encane en el mar. Porque ya este río